Hola a todos nuestros calabacines que nos escuchan. ¿Cómo están el día de hoy? Saludos a toda la gente de España que nos escucha el día de hoy. Y tiene razón que saludemos a todos nuestros fans de España porque el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña desde la página de Instagram de Stephen King España. Hoy está con nosotros José Ramón. ¿Cómo estás, José Ramón? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para nosotros, ¿no? Aquí en España, y creo que son mañanas para vosotros, ¿no? Así que buenos días. Sí, aquí estamos de mañana. Nosotros estamos terminando de tomarnos nuestro café y tú probablemente ya estás preparándote para salir al rato. Sí. Aquí además hace mucho calor. Ya sabes que estamos a finales de agosto y 35 o 34 grados. Bueno, pues el día de hoy queremos hablar acerca de el autor, uno de los autores de terror más prolíficos de los últimos tiempos. Obviamente estamos hablando del maestro de terror, Stephen King. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de cómo fue que empezaste la página de Instagram que tú llevas? Bueno, pues fue un poco, de alguna manera, curiosa. A mí me gusta la literatura de siempre, prácticamente, desde que era pequeño. Y bueno, Stephen King también sí me gustó también desde que tendría 12, 13, 14 años aproximadamente. Con un amigo me dio a leer un libro, en concreto fue El umbral de la noche, el primer libro que yo leí de Stephen King. Y bueno, el caso me gustó y seguí leyendo y tal, pero bueno, hubo un momento también en mi vida que me dediqué a otro tipo de cosas, aunque yo seguía leyendo no solo literatura de terror, sino también de otro tipo. Y la verdad es que ha sido a raíz de una afición que me vino a través, bueno, de otro libro, de otra circunstancia en mi vida, que es a raíz también del coleccionismo de libros. De repente, aparte de seguirme interesando en las historias de Stephen King, me empezó a interesar mucho todo lo que rodea al personaje, ¿no? El tema del coleccionismo, de las ediciones limitadas, de las ediciones firmadas, de las distintas versiones que hay de cada libro. Y entonces, a raíz de eso, me fui metiendo cada vez más y comprando distintos libros, distintos volúmenes de distintas ediciones a nivel mundial. Y bueno, y para tener, digamos, más contacto y más feedback, pues decidimos montar esa página de fans, ya que también en España no había ninguna. Solo hay una a nivel de habla hispana, que es la que lleva a Ariel, ¿no? Ariel Bossi, que es los de Restaurant de la Mente, que están en Argentina. Pero aquí a este lado del charco no había nada así tan concreto. Entonces, bueno, sin ninguna pretensión, pues decidí montarla y bueno, dar también voz a toda la gente y a todos los amantes de la literatura de Stephen King, ¿no? Porque no solo su literatura, sino también pues el cine, sus guiones, sus ensayos y, como sabéis, múltiples disciplinas que lleva incluso muchas veces de manera paralela a su propio trabajo como escritor, ¿no? Sí, verdaderamente es uno de los escritores más importantes, no nada más del género de terror, sino de la literatura en general. ¿Por qué no nos platicas cuántos libros más o menos y ediciones tienes de Stephen King aproximadamente? Pues yo tengo aproximadamente, hay que tener en cuenta que Stephen King tiene publicados en español más de 60 libros, tanto novelas como relatos como ensayos. Yo tengo alrededor de unos 250 o 300. Tengo ediciones americanas, tengo alguna edición también en otros idiomas, y luego tengo distintas ediciones en castellano. En castellano, tanto en bolsillo como en edición de tapa dura, que son las que se supone que para coleccionistas son las que tienen más valor, ¿no? Firmada no tengo ninguna todavía y es el próximo paso ya. O sea, alguna edición firmada, que eso, pues claro, ya a nivel europeo estamos hablando de 500, a partir de 500, 600 euros. Entonces ya son palabras mayores y claro, eso son, bueno, pues, pero sí es el próximo, digamos, el próximo escalafón. El siguiente paso a seguir, exacto. Exacto. ¿Y por qué no nos platicas un poco sobre la vida de Stephen King? ¿Cómo fueron sus inicios? Más o menos cómo es su estilo. Sí, bueno, pues
Ya sabéis que la vida de Stephen King pues, es compleja, es bastante difícil de seguir en el sentido de que ha sido un hombre que a veces también me pregunto cómo se han hecho biopics de gente que, bueno, tendrían la mitad de la historia que tendría que contar Stephen King, ¿no? Y que incluso muchas de sus vicisitudes personales las ha luego llevado a los libros, ¿no? Bueno, Stephen King, como todo el mundo lo sabe, pues nace en Maine. Él tiene otro hermano y, bueno, su padre le abandona cuando son muy pequeños. Literalmente cuenta que él dijo que había salido a comprar tabaco y nunca volvió. Ellos cultivan desde siempre, él y su hermano cultivan desde siempre la afición por contar historias porque se las inculca a su madre. De hecho, él cuenta que uno de sus primeros libros fue, si no me equivoco, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se lo lee su madre sentada en su regazo por las tardes en su casa. Entonces, desde entonces empiezan a cultivar desde muy jóvenes esa pasión por contar historias. Él ya desde pequeño también se dedica a escribir, al principio copiando muchos relatos de Lovecraft y de otro tipo de autores también del género de terror, de Edgar Allan Poe, escribiendo sus primeros poemas. E incluso llega a publicar un pequeño periódico satírico junto con su hermano que vende en el colegio. Lo vende creo que a $1 o a $5 o algo así. Y bueno, el director del colegio entonces los pilla y les obliga incluso a devolver el dinero que habían cobrado a esos jóvenes, ¿no? Imaginaros ahora el valor que tienen ese tipo de escritos. Esos son escritos que cuentan cotilleos de los alumnos, de sus propios compañeros y de los profesores, y que ellos imprimen incluso en casa, los dos hermanos. Y tener un Stephen King original de esas épocas debe valer ahorita miles de dólares, debe ser verdaderamente valioso. Sí, y realmente yo creo que hay algunos que son prácticamente inencontrables. Hay algunas copias por ahí o incluso algunos facsímiles, pero son muy, muy difíciles de encontrar. Bueno, pues él comienza a escribir, también le gusta mucho ir al cine a ver sobre todo películas de terror de esos años, ¿no? De los años 50, principios de los 50, y todo eso luego él va fabricando sus propias historias que él intenta vender a revistas, pero que en muchos casos son rechazadas. Envían carta en muchos casos donde le rechazan sus trabajos, pero él insiste hasta que consigue que le publiquen esas historias. Como sabéis, está casado con Tabitha, él tiene 3 hijos y al principio pues ellos lo pasaron muy muy mal. La madre de Stephen King tiene que sacar adelante sola a sus 2 hijos. Ellos viven en distintos lugares de Estados Unidos porque la madre realmente lo pasa muy mal para mantenerlos. Entonces lo que hace es ir a casa de distintos familiares para que mientras ella está trabajando, esos familiares la puedan cuidar e incluso le den una casa. Pero ya cuando Stephen King ya es mayor, ya termina la universidad, él es licenciado en literatura inglesa, pues ya él se casa con Tabitha, tienen a su primer hijo, pero él vive de muy mala manera. Tabitha creo que trabaja en un Dunkin' Donuts o algo así, me parece, y él trabaja en una lavandería, pero por las mañanas da clase y viven en una caravana, prácticamente no tienen para vivir, ¿no? Y ahí es donde pero él, aún así, continúa escribiendo, ¿no? Continúa plasmando, digamos, su mundo, lo que él tiene dentro en esas historias. Y, y es en esos años, los años principios de los 70, cuando digamos que se produce el punto de inflexión, ¿no? De Stephen King, que es cuando él escribe Carrie, escribe un esbozo de Carrie, las primeras páginas, y bueno, quizás un poco desalentado por la vida que llevaba y por la propia historia que quizás se le antojaba más compleja de lo que él cuando se sentó a escribirla le representaba, pues decidió desecharla, ¿no? Y bueno, es bastante también conocida la historia de Tabitha, que la recoge
de la basura, de la papelera, la lee esas primeras páginas, lee ese esbozo de la novela y le anima a que la concluya, a que siga adelante con esa historia y que sin duda ella le va a ayudar, sobre todo en los aspectos femeninos, ¿no? de la historia de Carrie. Recordemos que Carrie es la historia de una niña que tiene, bueno, su primera menstruación, su primer periodo en época escolar. Es una niña de una educación muy, muy rígida, con una madre ultracatólica, una fanática religiosa, y que al mismo tiempo la niña es el hazme reír, es digamos, donde se refugian todos los miedos y todos los males de sus propios compañeros, ¿no? Con la que pagan prácticamente todo. Bueno, ella tiene una especie de redención y bueno, no vamos a contar nada, pero evidentemente es una novela que se centra mucho en la mujer, que tiene muchos aspectos y donde también se ven ya, digamos, muchas características que luego él desarrollaría a lo largo de otros trabajos. Esa novela llega a un editor, la finaliza, ¿no? Llega a un editor que la editorial Doubleday de Estados Unidos, que se la compra y la edita. Y bueno, le hacen un adelanto, me parece que creo que son $2.500, una cosa así, que bueno, que en 1970 era un dinero, y él pues también es conocido que lo primero que hace es comprarle un secador de mano a su mujer, ¿no? Ellos estaban en una situación crítica en la que no tenían prácticamente ni dinero para pagar los medicamentos de su hijo mayor, Owen, que tenía otitis y no podrían ni sufragarlo. Y bueno, ya con ese dinero, y ya cuando la editorial decide también sacar una edición en bolsillo, el dinero es muchísimo mayor, creo que llegó al $500,000, una cosa así, lo que le adelantaron. Pues ya digamos que con cierto desahogo él ya se puso a escribir, y a escribir ya novelas que luego le catapultarían hacia a la fama mundial que tiene hoy día, ¿no? No, digamos que eso es un poco el arranque, ¿no? Yo creo que es la parte esencial de su vida, una vida que luego ha tenido muchos altibajos, ¿no? Como sabéis, que ha estado el tema estuvo varios años también metido en tema pues alrededor de 10 años, donde estuvo metido en el tema de drogas, de bebida. Luego el año 2000 sufrió un accidente que estuvo a punto de costarle la vida, y algunos dicen que a partir de ahí cambió mucho de su manera de escribir y incluso de los temas que trataba. Pero bueno, básicamente creo que lo que forja al escritor es esa infancia con el ansia tanto de escuchar como de contar historias, y sobre todo ese afán de superación y esa constancia que tiene a la hora de conseguir y de seguir y de conseguir lo que realmente él quería, ¿no? Creo que con esto es un gran punto para pasar a hablar acerca de su bibliografía, acerca de algunas de sus novelas mucho más famosas, que entre ellas podríamos mencionar, por ejemplo, El Resplandor, Cuyo, Misery, incluso la que mucha gente ubica como su más grande obra, el It, que pues quisiéramos saber cuáles son tus historias favoritas de Stephen King, ya sea en libro o incluso en las adaptaciones fílmicas. Sí, pues mira, yo siempre que digamos que de alguna manera me cuestiono con cuál me quedaría, ¿no? Evidentemente hay un componente sentimental, y sería con El Umbral de la Noche. O sea, yo cuando leí, precisamente que ahora está de actualidad, porque en Epic se está poniendo Chapel White, ¿no? La serie de Adrian Brody, que es, digamos que ha convertido en serie un relato que se llama Los Misterios del Gusano del Umbral de la Noche. Para mí ese libro es fundamental en mi vida, y creo que es fundamental en la bibliografía de Stephen King, porque mezcla muchos estilos y muchos tipos de relatos. Pero en concreto este del Misterio del Gusano a mí me pareció alucinante, y me pareció
acojonante, perdón por la palabra, pero en el sentido de aterrorizar. Yo todavía recuerdo cuando lo leí, que tendría 13, 14 años, cuando lo leí, cómo me aterrorizó esas cartas que se enviaban para comunicar lo que estaba pasando en esa mansión. Para quien no lo conozca, es un relato contenido en El umbral de la noche y es, digamos, la precuela, es como el prólogo a El misterio de Salem Slot, que es la segunda novela que publica Stephen King. Para mí ese libro es fundamental. Luego ya sabéis también que contiene otros relatos, como Los chicos del maíz, mundialmente también conocida por su adaptación cinematográfica y que a mí me parece una película, bueno, normal, pero creo que el relato está bastante bien y, como decimos, contiene muchas de las características de la literatura luego de Stephen King, ¿no? Una pareja solitaria que de repente se pierde y que aparece en un pueblo semidesierto, bueno, desierto totalmente, donde hace años que nadie pisa y que algunas fuerzas extrañas o algunos seres endiablados pues intentan darles caza, ¿no? Y si hablo de esto me acuerdo ahora, por ejemplo, En la hierba alta, que también Netflix ha estrenado recientemente, que es una variación sobre este mismo tema. Y, me gusta mucho It también. Creo que It es un refugio muy importante para todos los que hemos pasado una infancia entre amigos, entre campos, a todos los que nos gusta la aventura, que nos gusta el misterio, la investigación y todos los que intentamos también recuperar de alguna manera esa infancia, ¿no? Creo que It es una lectura obligada también para toda esa gente que quiere volver y que quiere recuperar la infancia. No me parece un libro tan terrorífico como lo califican, pero sí creo que es un libro más bien que habla de la amistad, de los recuerdos, de los valores, de los compromisos y evidentemente es un retrato también costumbrista, ¿no? Costumbrista de la sociedad norteamericana. Yo me quedaría con esos dos y de la nueva etapa, pues la trilogía de Bill Hodge, que sí que, claro, tiene elementos fantásticos y tiene elementos de misterio, pero son más bien novelas detectivescas, novelas negras, con ese componente, ese grado de novela de terror. Me quedaría con esas tres novelas, la de Mr. Mercedes, Quien pierde paga y El visitante. También hay un relato incluido en La sangre manda, también dentro de esta trilogía. Pero esas tres novelas creo que para mí son muy buenas, tienen unos personajes muy, muy potentes y creo que te mantienen enganchado y te mantienen con una tensión muy grande hasta el final. Y luego también por quedarme con otra también que me ha gustado mucho de lo último que ha publicado, me gustó mucho y la cogí quizá con cierta reticencia, porque a mí todo el tema de Kennedy ya, digamos que me aburre de alguna manera, pero una vez más King te sorprende y consigue que un tema muy recurrente, un tema que ya has visto mil veces, JFK, has visto miles de películas, de documentales, te lo han contado, has visto esa imagen a cámara lenta en el coche descapotable de Jackie y de Kennedy recibiendo los disparos, pero él consigue darle la vuelta y consigue hacer una novela que creo que no sé si son 600 o 700 páginas, vamos, un libraco de los suyos, cómo te mantiene en vilo hasta la última página, e incluso con detalles y con pinzas que te retrotraen a otros mundos novelísticos creados por él. A mí 22-11-63 me pareció una de las últimas grandes novelas de Stephen King. ¿Y cuál dirías que es la importancia de Stephen King en general en la literatura? Pues mira, yo creo que en general, y es por lo que yo leo a Stephen King, es porque creo que cuenta las historias de una manera magistral. Es decir, cuenta las historias como si te las estuviera contando un amigo, como si te las estuviera contando
un antiguo chamán o un antiguo pregonero, ¿no? Un sacamantecas de estos que decíamos que iban por los pueblos contando historias. Creo que su manera de escribir es tan directa, pero a la vez tan detallista, tan que consigue conectar tanto con el lector, que es lo que la hace mágica. Y esa manera de contar encierra luego toda una revelación sobre una manera de vivir, sobre una sociedad, sobre un mundo que es evidentemente la construcción del mundo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Yo creo que Stephen King es uno de los grandes cronistas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sin duda, uno de los grandes escritores de todos estos años. Porque además, él hace una cosa, que él no solo cuenta y no solo describe, sino que desvela los miedos de cada uno. El miedo a volar, el miedo a la enfermedad, el miedo a hacerse mayor, al paso del tiempo y a no reconocerse, como por ejemplo es It, el miedo a muchísimas cosas, ¿no? El miedo a cosas que son absolutamente habitual, ¿no? El miedo a los malos tratos, el miedo a que algo se nos vaya de las manos, el miedo a la soledad, ¿no? El miedo evidentemente a los miedos atávicos, ¿no? El miedo al hombre lobo, el miedo al vampiro, el miedo a la naturaleza, a la propia naturaleza, ¿no? Niebla, por ejemplo, es un relato totalmente orientado al miedo a la propia naturaleza, ¿no? Duma Key también es otro muy parecido. Entonces yo creo que de una manera magistral y con una literatura muy rica y evidentemente con un bagaje literario increíble, teniendo en cuenta que Stephen King siempre dice que lee alrededor de 80 novelas al año. O sea, 80 novelas al año son ¿cuántas? 6 o 7 novelas al mes. Y luego dice que escribe todos los días 4 o 5 horas. Y incluso dice, no, yo solo paro el día de mi cumpleaños y el día de Navidad. Y decía en una entrevista, dice, no, entonces se lo recordaron. Dijo, ¿usted escribe? Dice, sí, es verdad. Dice, bueno, mentí, porque Navidad y el día de mi cumpleaños en realidad también escribo, pero eso lo dije para que no me vieran como si fuera un fantasma, ¿no? O un extraterrestre, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? El bagaje tan increíble. Y luego está puesto al día. No sé si seguís su cuenta de Twitter, que ahora está recordando desde los años 50 todas las películas buenas por año que no le dio tiempo a ver ese año, o porque se le escapó, o no se acordó, no se dio cuenta, o no pudo ver por lo que sea, ¿no? Entonces va año por año y va recordando, pues esta no la vi, pues la voy a ver. Entonces está ahora repasando todas aquellas películas que él se perdió desde esa década hasta la actualidad. Creo que algo muy interesante de Stephen King, no solo como autor, sino también como persona, es que no tiene como esta personalidad de como este gran escritor que está como asumido en su papel, sino que se siente como una persona también como muy agradable. Como dices, en su cuenta de Twitter es una persona que todo el tiempo está haciendo como comentario, no nada más como acerca de sus escritos, sino también como comentarios muy personales, entonces te sientes muy identificado con él. También, por ejemplo, pues el como que conocer la historia, o sea, su historia familiar, conocer a sus perros, conocer prácticamente todos esos aspectos de su vida, hacen que sea mucho más cercano para sus lectores y que lo puedan entender como mucho más todos los temas de los que escribe. Exacto. Es un tipo que yo creo que hay gente que son buenos artistas, ¿no? Buenos músicos, buenos escritores, buenos pintores, pero quizás si conociéramos un poco de su vida privada, a lo mejor no lo pensábamos antes de volver a leer una novela suya o ver un cuadro suyo, ¿no? Pero con Stephen King pasa al contrario, lo que tú dices, ¿no? Su perro, ¿no? Que lo conocemos todos los que le seguimos, pero luego también su labor filantrópica. Él financia bibliotecas, tiene fundaciones, da dinero para fundaciones, tiene la radio de su pueblo, se fue a la quiebra y él ha puesto dinero, y de hecho la radio es creo que la WKIH o algo así, es la Stephen King Radio de Bangor, y
y él la paga y él la sufraga. Y como eso, muchísimas cosas, y muchas de las que no nos enteramos y que él hace y ayuda a levantar. Entonces, yo creo que eso incluso lo hace muchísimo más reconocible y evidentemente muchísimo más accesible al público, ¿no? Y quizá por eso también le tenemos tanto cariño, ¿verdad? Cuando lo vemos ahí además haciendo los cameos, ¿no? Ahí como el típico abuelino y tal, que a todos nos gustaría tener, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas el cameo, por ejemplo, en la segunda entrega de It, de Andy Muschietti, cuando aparece como el dueño de la tienda de antigüedades y que le dice a Bill es que sí, me gustó tu libro, pero no me gustó el final porque no sabes escribir finales, y que es como este comentario sobre que tiene la crítica acerca de Stephen King, que dicen que no sabe escribir finales. You want me to sign it for you? Nah, I didn't like the ending. Sí, es muy ácido, muy ácido. Y las entrevistas que dan normalmente a los canales norteamericanos cuando saca algún libro, siempre hay alguna perla, siempre hay algo que dice. No recuerdo bien en la última, pero también dijo algo absolutamente que el presentador se desternillaba de risa. Sí. La verdad es que es un tipo, si habéis visto alguna conferencia también en YouTube, hay muchas conferencias suyas colgadas. Un tipo muy, muy divertido y que tiene un discurso también muy bueno porque hay que valer también, evidentemente, para poder hacer eso y hablar en público. Pero yo creo que sobre el trasfondo volvemos a esto, que es el contar historias, ¿no? Y el contar historias no significa en contar lo que pasó, ¿no? Sino a la hora de contar ese tipo de historias están construidas y tienen una estructura determinada. Y esa estructura conlleva un núcleo central, una base, pero sobre esa base se van apoyando una serie de elementos y una serie de pilares, como por ejemplo es el humor, como por ejemplo es el amor, es el terror, son una serie de pilares que van, y eso él en sus novelas se percibe perfectamente, y eso es algo que cuando leemos no nos damos cuenta, pero que él a la hora de construirlo y a la hora de hacer la estructura y todo lo que es, digamos, la argamasa de una novela, tiene que tener muy en cuenta precisamente pues para eso, para que no sea aburrida y para que el relato fluya de una manera absolutamente natural. Y bueno, ¿qué opinas sobre las películas o las adaptaciones que han habido sobre sus novelas? Pues a mí en general me gustan. Yo tengo una favorita que es Cadena Perpetua. A mí Cadena Perpetua me encanta. Me parece. Ay, también es mi favorita. Una película maravillosa, que nada más no tiene nada que ver con, ¿verdad? Con el terror ni con el misterio, casi prácticamente. Misterio entendido como un elemento, digamos, algo sobrenatural o algo, ¿no? A mí me parece una... Bueno, sabéis que está la eterna discusión esta del Resplandor. A mí como película me parece una obra maestra. Como película basada en un libro, pues me parece, bueno, pues una adaptación libre de Stanley Kubrick. Creo que no son comparables el libro del Resplandor con la película. Christine, por ejemplo, también me gustó bastante. Me gustó también El cementerio de animales. It, la versión antigua de los años 90, también me gustó. La nueva, eso de separar los dos mundos, reconozco que tiene pasajes muy buenos, pero no me acabo de convencer. No me acabo de convencer del todo. Pero sí, a mí las películas en general sí me gustan. Imagino que conocéis también la manera de actuar que tiene Stephen King, ¿no? Cuando le llegan los derechos de las películas. Cuando le piden derechos para poder llevar sus libros al cine. Imagino que lo conoces, lo de los Dollar Babies, ¿no? Pues realmente no mucho, pero ¿por qué no nos platicas también para nuestra audiencia? Bueno, pues que es otro carácter también de la personalidad de Stephen King. Stephen King, cuando alguien quiere llevar al cine o a la tele o simplemente filmar alguno de sus libros, de sus relatos, él, pues evidentemente tiene que mandarle una propuesta, ¿no? Él la ve y si esa propuesta le gusta, lo que hace es cederte los derechos de su libro por $1. Por eso se llaman Dollar Babies, ¿vale? Por eso ahí tú pones Dollar Baby en YouTube o en cualquier canal de estos de almacenamiento de vídeo y te saldrán un montón. Entonces, él pide $1, ¿vale? Si luego, evidentemente, la película se estrena, tiene éxito comercial y demás, pues bueno, pues ya él se lleva un porcentaje, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero de buenas a primeras, él vende los derechos de sus novelas y de sus libros por $1, ¿vale? Y si tú en un año
creo que es un año, no has llevado al cine o a la televisión o no has filmado ese relato o esa novela, pues los derechos vuelven a él directamente, ¿no? Entonces eso es también, no sé, ¿qué escritor te vende los derechos de sus obras por $1? Luego, evidentemente luego se lleva un porcentaje, ¿no? De IT, pues claro, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero sí que por ejemplo, si nosotros tres quisiéramos grabar una peli de, imagínate, ¿no? Un relato del umbral de la noche, que no es muy conocido ni nada. Nosotros le enviamos una propuesta, le enviamos una especie de guión, él nos lo aprueba, nosotros solo tenemos que darle $1. Yo creo que entre los tres sí juntamos 33 centavos cada quien. Yo creo que sí, ¿no? Y eso también es un aspecto también de cómo él lo que quiere realmente también es, bueno, evidentemente él gana dinero, o sea, evidentemente él es multimillonario, ¿no? Pero lo que también pretende es que, digamos que de alguna manera con su aportación al mundo del arte también puedan salir otro tipo de cosas sin que eso requiera un esfuerzo económico o requiera ser alguien muy importante para poder hacerlo, ¿no? Claro, y es una muy buena manera de apoyar a nuevos artistas. Sí, sí. Pues ahora quisiéramos hablar acerca de uno de los últimos libros que sacó Stephen King, que se llama Después. Salió el 10 de junio de este año y nos cuentas que tú ya lo leíste. Sí. Después ya sabéis que hay otro en el mercado que se llama Billy Summers, que también no ha salido en español, saldrá el 7 de octubre, ya nos queda poquito, pero Después es una novela que él ha editado en Estados Unidos, editó con la editorial Hard Case Crime, que es una editorial que se dedica sobre todo a novela policíaca y novela negra. Él no es la primera que publica, ya publicó Joyland con ellos también y Colorado Kid. Y esta es la tercera novela que publica con ellos. Y es una novela, a mí me ha parecido, creo que bastante buena. Es la historia de un chaval que ve a las personas que han fallecido, horas después de que hayan fallecido, durante algunas horas después las ve. Y esas personas que él ve, los muertos, están obligados, cuando él le hace una pregunta, están obligados a contestarle la verdad. Entonces esto, que puede ser utilizado evidentemente para buenos fines, pues hay un personaje que no lo utiliza para tan buenos fines, sino que lo utiliza para obtener cosas de manera ilícita, con lo cual utiliza también a Jamie Conklin, que es el protagonista, un chaval bueno, que al principio tiene 6 años cuando le ocurre esto, pero vemos su evolución a través de la novela y creo que llega a tener hasta los creo que son 15 o 16, y él la cuenta, está narrada en primera persona, él cuenta la historia cuando tiene, creo que son 22 o 23 años. Yo creo que es una novela bastante buena, es muy directa, es muy ágil, engancha desde la primera página, y creo que es una muy buena novela, por ejemplo, para iniciarse en el universo de Stephen King. Tiene una referencia en concreto a otra novela anterior de él, muy conocida, pero que no es necesario haber leído nada de Stephen King, evidentemente, para adentrarse en el mundo de Después, de Later, de la penúltima novela de Stephen King. Así que animo a todo el mundo a que la lea. Es cortita, no sé si llega a las 300 páginas. Es una novela muy directa, está muy bien escrita, de una manera muy sencilla, y que tiene unos personajes muy potentes que con 4 rasgos enseguida te calas, enseguida te identificas con ellos, y que es muy entretenida y con un buen final. Nosotros no hemos tenido oportunidad de leerla, pero pronto la leeremos. Pues sí, seguro que os va a gustar. ¿Y cuántas calabacitas le das a este libro? Pues mira, yo le doy 4, ¿vale? Le doy 4. Ok, ¿qué le faltó para que llegara a las 5 calabacitas? Pues le faltó quizás que a veces hay para mi gusto hay un pequeño abuso de los elementos sobrenaturales en la novela, en la historia, ¿no? Hubiera sido una novela que, si hubiéramos dejado un poco más fluir el tema, el mundo policial, el mundo detectivesco, hubiera acabado quizás mejor, para mi gusto. A mí me hubiera gustado más. No, quizás Stephen King ahí comete un poco, que es abusa de alguna manera del mundo sobrenatural para resolver algún tipo de cuestión, pero bueno, por poner alguna pega,
tampoco le puedes poner 5, porque si no luego se duermen los laureles y hay que... Y luego nos entrega otras cosas que no están a la altura. Sí, tenemos siempre que ser muy buenos críticos de lo que nos gusta, porque si no, pues si siempre les damos 5 de calificación, pues no vamos a recibir buenas cosas. Exacto. ¿Y vosotros qué os parece Stephen King? ¿Habéis leído mucho o no? Creo que esa pregunta la puede contestar mejor Bego que yo. Pues no he leído tantos como quisiera. Me gustaría tener más tiempo y más libros, más dinero para comprar más libros. Pero pues sí he leído como unos 10, yo creo. Creo que el que más me gusta es Carrie y también me gusta muchísimo. Yo no he leído realmente tantos, pero definitivamente de los pocos que he leído, mi favorito es Misery. Misery. Se nos ha olvidado hablar de Misery, sí. Misery es una gran novela. Una gran novela. Además muy buena también para iniciarse en el universo de Stephen King. Sí, porque aparte es muy corta, entonces es muy corta y es muy digerible. Creo que eso es como lo mejor lo que más me gusta de esa novela. Sí, tienes toda la razón. Misery es una gran novela, también es otra obra maestra, sí. Así que lo que hay que luchar ya es por... Sé que hay por ahí algunas iniciativas, pero tendríamos que ir un poco más y potenciarlo un poco más. Y es para que le den el premio Nobel a Stephen King, ¿verdad? Un premio que siempre está tan como... que lo dan a escritores prácticamente que no conocemos, ¿no? Menos a Gabo y a Vargas Llosa y algunos otros que lo tienen, también entre ellos algún español que sí eran bastante conocidos, pero luego nos encontramos que se lo dan a personas que y Stephen King, una persona que ha aportado tanto al mundo de la literatura, tanto al mundo de las historias, ¿no? Si ya le dieron un premio Nobel a Bob Dylan, no veo por qué no se lo podrían dar a Stephen King. Exacto. Entonces, bueno, habría que hacer tendríamos que hacer una campaña o algo a nivel mundial para ver si conseguimos hacer un poco de presión. Claro que sí. Y bueno, pues con esto damos por terminado el episodio de hoy. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este día y para ti en esta tarde, José Ra. Sí, pues nada, gracias a vosotros. Encantados, y ya sabéis que tenéis un fan número 1, como diría Anne Wilkes, ¿no? Soy vuestro fan número 1 y que nos seguimos encontrando por las redes sociales, evidentemente por Instagram y por más redes. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a vosotros. No se olviden de ir a seguir en Instagram a Stephen King España, y también de paso vayan a seguirnos a nuestro canal de YouTube y suscríbanse. Ya tenemos 100 seguidores y estamos muy contentos con eso. No se pierdan todo el contenido que vamos a estarles brindando por internet, por YouTube y por las diferentes plataformas en las que estamos. Muchas gracias. Bye. Milky Wave Media.